resulta de este asunto se determinó por feminicidio. La ley prevé algunas circunstancias específicas en las que hay una diferencia entre un homicidio en contra de una mujer y un feminicidio. Hola a todos, muchas gracias por seguir con nosotros. Nosotros somos Justicia con Corazón. Y el día de hoy vamos a cerrar, espero, ya en la tercera parte de nuestro capítulo Viento en la Madera, que, bueno, aborda el tema de un feminicidio. Pueden verlo en nuestros capítulos anteriores y saber de qué se trata. Síganos, por favor. Claro. Y, bueno, en este caso vamos a abordar, ya conocimos el origen biológico de lo que puede detonar un feminicidio, de lo que puede detonar violencia. Ya lo vimos en el origen sistémico, familiar, y ahora la intención es saber qué se pudo haber hecho, cómo se podría prevenir esta parte y cómo se vive desde la justicia además. Alex, cuéntanos cómo lo has vivido tú, esta parte de la violencia cíclica, sobre todo desde tu perspectiva. Ok, bueno, en el caso específico que estábamos atendiendo, ¿cómo se resolvió? Primero les voy a explicar de manera muy general cómo se resolvió. Se resolvió con una sentencia de condena, por supuesto, pero para llegar a esa sentencia de condena se viven 3 etapas en el proceso. La primera es la etapa inicial, en la que se formula imputación, se le indica al acusado, al imputado, perdón, en ese momento, los hechos, las pruebas, los datos de prueba que se utilizarán para esta etapa y solicitarás la vinculación a proceso. Después de ahí viene una investigación complementaria y la etapa intermedia, que es donde se desechan todas las pruebas que consideras no se requieren, y al final viene la etapa de juicio, que es la etapa más importante. El juicio, es importante también indicar, es para los acusados, es decir, ellos tienen que estar en todas las audiencias, ellos tienen que escuchar todo, porque al final del día quien eventualmente se le puede limitar un derecho como la libertad, por ejemplo, es a él, ¿no? El proceso tiene fines, que es el esclarecimiento del hecho, que es que el inocente no quede, ¿Impune? perdón, que el delito no quede impune y que el inocente, perdón, que la víctima, como nosotros la denominamos, lo siento, se le repare el daño. Esa es la parte como más compleja, porque cómo reparas ese Una daño, vida, pero es ¿con qué lo correcto, pagas, es no? así. Claro. Pero bueno, en el caso que nos ocupa, eventualmente lo que yo sé y hasta donde yo me quedé es que se recibe una sentencia de condena, que la familia de la chica que murió reclamó a la hija, si no recuerdo mal era una niña, que había nacido de esa relación, y pues que este chico se quedó en prisión. Con una pena importante por el delito de que se trata. Importante me refiero a que debió haber sido como entre 25 y 60 años. Y pues nada, con el objetivo, según el Estado, de la reinserción social, que también es un tema que en algún momento ojalá que podamos Lo abordar. vamos a hablar. Sí. Pero bueno, a ver, ahora tú, bueno, de manera general y jurídica, ¿eso fue lo que se resolvió? ¿O eso es lo que en el mejor derecho debió resolverse? Tras haber escuchado todos los testimonios, todas las periciales, de haber establecido que se trató que la muerte se trató a una causa ajena, externa a la voluntad de la víctima, es decir, la víctima no quiso que eso pasara, Sí, no se evidentemente. autoflageló para morir, sino que alguien determinó en qué momento pararía su vida y así se determinó. Alex, una pregunta, perdón que te interrumpa. ¿Había una denuncia previa? ¿Hubo algún indicio de lo que estaba pasando? Ok. ¿O solo sucedió? No, bueno, resulta de este asunto se determinó por feminicidio. La ley prevé algunas circunstancias específicas en las que hay una diferencia entre un homicidio en contra de una mujer y un feminicidio, pese a que ambas víctimas son mujeres. En el caso concreto se establecieron, no recuerdo exactamente las fracciones, pero que vivió violencia sistemática. Por ejemplo, no sé, ella era la chica más bonita de su grupo de amigas, era la que las enseñó a todas a maquillarse, y cuando empezó a estar con este chico, dejó de maquillarse, dejó de arreglarse, dejó de usar tacones, andaba en pijama, él la marcaba por el cuello, Wow. como de modo tal de que la sociedad supiera que era de alguien, ¿no? No sé cómo decirlo. Adicional a eso, la alejó eventualmente de su familia durante todo el embarazo, incluso en el baby shower su familia biológica o la familia de esta niña no estuvo ahí porque él ya no tenía teléfono, ambos compartían el teléfono, Wow. cositas de ese estilo
que pueden sonar como muy muestras de amor, que no Cosotas son, de ese o costó, estilo. ajá, Guau. pero que de repente ocurren de manera tan sistemática Que ya que no lo quizá las ves. víctimas, perdón que use la palabra víctima, sé que no es la No, sí, correcta, sí, sí, pero En tu está bien. es la caso que sí. nosotros En tu caso utilizamos, sí. Sí, Bueno, claro. donde la víctima, perdón, no se da cuenta o no se percata, pero aquí ocurre una situación. Su círculo, tanto familiar como de amigos, se abalanzó Todos cuando lo esto vieron ocurre, menos se dieron ella. cuenta y cuando se les requirió la información por parte de la fiscalía, no fueron omisos, dieron cuenta. Incluso hay un testimonio que fue el que yo más adoré, de una niña que dice, ella me enseñó a maquillar, ella me enseñó cómo se combinaba la ropa, como tal, y de repente yo la veo en pijama, con el cuello marcado, diciéndome de lejitos así, hola, que nadie se dé Con cuenta, miedo. tal, así. Entonces Bueno. es cuando ella se da cuenta que algo Ujú. estaba ocurriendo. La intención de la pregunta, gracias Alex, es justo, te pregunto si hay una denuncia previa, porque creo que también tú lo has visto y lo has vivido específicamente donde tú estás, que normalmente hay una denuncia y otra denuncia, o llaman a la policía y se llevan a la persona que esté ejerciendo ese daño, digo, más palabras menos, se lo llevan, después regresa como esa parte de la luna de miel, tú no las vas a decir, Azu, y luego otra vez, incluso hemos visto, bueno, a mí me tocó ver hasta un video que hasta lo toman como a risa, que el policía dice como, ay señora, otra vez usted. Entonces, sí, evidentemente es algo repetitivo, es algo cíclico y es algo que muchas veces vemos con mucho juicio, porque muchas veces decimos como, pues ya vete de ahí ya. Y bueno, creo que por lo que ya Azu nos explicó, no es tan fácil, pero Azu nos gustaría que nos complementaras un poco más del por qué regresamos siempre al mismo lugar, por qué parecería que disfrutas como regresar a esa O por qué nos parte. quedamos ahí. Ajá. Ujú. ¿Por qué no? No te mueves. ¿Por qué no te vas, no? Entonces, algo que hablábamos en el anterior capítulo es justamente esta parte de cómo es que una persona no puede irse o no se va la mayor parte de las veces, la misma familia, los amigos intervienen y le dicen, bueno, ¿por qué sigues ahí? La juzgan en todos los aspectos. Pero, queridos míos, hay algo sumamente importante que tiene que ver con la biología otra vez y que tiene que ver con la bioquímica cerebral. Cuando hay una violencia sistémica, existen un montón de condicionantes para que la persona no se vaya de la relación. Y una de ellas es, primero, normalmente lo que sucede es, primero es que te bombardean de amor. Te bombardean de detalles, te dicen hasta que conquistan a la persona. Después hay te alejan de tu círculo de poder, tu familia, tus amigos y demás, que era parte de lo que está. Miren, es tan cíclico que ya cuando lo sabes, ya sabes que sigue. Al menos yo como terapeuta, yo ya los como receta de cocina. Paso 1, paso 2, paso 3. Después de eso, viene esta parte de te odio y te quiero y te levanto aquí, luego te dejo caer en peso muerto, luego te levanto y te dejo caer en peso, eres la más hermosa, la más esto, eres la más floja, la más esto, la más el otro, luego otra vez te levantan, luego otra vez te tiran. Eso sistemáticamente lo que hace es que la persona genere una autoestima muy baja, te destruyen la autoestima y la otra muy importante es esta parte de lo que se llama la indefensión aprendida. Como ya empieza a haber violencia y control, la persona empieza a aprender la indefensión, ya no se defiende. Que no hay una ya, posibilidad de como hacerlo distinto. Ajá, no hay una posibilidad de hacerlo distinto, normalizan ciertas cosas, es como los elefantitos de los circos, ¿no? Que chiquitos les ponían una cadena, un clavote, e intentaba zafarse, no podía, lo intentó varias veces, no podía, y ya no lo intentó más. De pronto creció, se hizo una cosota grandota y seguía viendo el clavito y no se daba cuenta que con ese tamaño ya podía arrancar. Claro, podía arrancar el clavo de un jalón, pero aprendió a que eso no se podía. Ajá. Y después de eso, cuando la víctima empieza a tomar distancia, empieza a abrir los ojos, etcétera, etcétera, empieza otra vez el bombardeo de amor y vuelve otra vez el ciclo. Ajá.
Aquí hay algo muy importante. Cuando eso sucede, empieza a haber una bomba que lanza el cerebro de bioquímicos cerebrales. Cortisol, adrenalina, dopamina, serotoninas, endorfinas y de todo tipo, depende de la etapa en que esté. Por ejemplo, la dopamina, las endorfinas y todo eso se generan cuando viene la reconciliación. Entonces, la persona lo que empieza a hacer es que está esperando el próximo chisguete, de bioquímicos cerebrales, porque esos bioquímicos cerebrales producen más adicción que, no puedo mencionarlo tal vez, pero de las sustancias no lícitas más cañonas que existen, puede haber muchísima más adicción y la víctima o la complementaria empieza a esperar el próximo chisguete de bioquímicos cerebrales porque es lo que le da el levantón, aunque después venga otra vez toda la violencia sistémica. Azu, ¿y cómo rehabilitas esa parte rápidamente? Rápidamente, una parte muy importante es, tú no puedes sanar en el lugar donde enfermaste. No puedes sanar delante de tu victimario. Wow. Entonces tienes que hacer contacto cero, tienes que salir, pero lo que yo les voy a decir algo. Por esto de los bioquímicos cerebrales y esta adicción a los bioquímicos cerebrales, una víctima puede regresar entre 4 o 5 veces hasta 14 veces antes de decidirse a dejar la relación, y no porque se decida. Esto tiene que hacerse con terapia, no se puede hacer solo. Yo no pude hacerlo y en 26 años yo no he visto que alguien lo logre solo. Entonces es muy importante hacer terapia para que la persona aprenda a poner límites, a decir que no, aprenda a retomar su poder, retome su poder personal y su autoestima, para que pueda, entonces en ese caso, empezar a poner límites, y en ese momento cabe la posibilidad de que la complementaria deje al otro complementario. Antes no. A ver, aquí pasa una cosa que es muy importante. Habíamos determinado cerrar en este capítulo esta parte, pero creo que vamos a hacer una última parte. Sí, vamos a cerrar ya sin mayor trámite para poder dar el clic de esto, y también que sepan que no están solos, que hay un montón de gente en las instituciones públicas, en las terapias, en los amigos, y lo vamos a abordar en el siguiente. Y no se esperen ni al 5 ni al 14, siempre hay una posibilidad de hacerlo distinto. Esto fue Justicia con corazón. Gracias. Nos vemos en la próxima. Bye bye.